Hay un abismo que separa la vida que decimos creer y la vida que realmente vivimos. Es la distancia entre un cristianismo de palabras y una fe de poder. Y en esa brecha, muchos se han acostumbrado a vivir una vida espiritual a medias, una relación con Dios que no transforma, que no se enciende, que no rompe las cadenas. Pero lo más peligroso de esta rutina es la mentira que nos susurra al oído, que lo que hacemos es suficiente. Nos han dicho que la oración es una opción, que la lectura bíblica es un pasatiempo, y que el ayuno es para los superdotados de la fe, para los monjes o los que enfrentan crisis extremas. Hoy, quiero confrontar esa mentira, porque tu destino eterno y la manifestación del poder de Dios en tu vida podrían depender de ello. El eco de una verdad incómoda resuena en las Escrituras, una verdad tan directa que muchos pastores la evitan, tan radical que la hemos escondido debajo de una montaña de excusas. Es una verdad que Jesús mismo no nos dio como una sugerencia, sino como un hecho. No dijo si ayunan, sino cuando ayunen. Para él, no era opcional. Era una parte fundamental del discipulado, un arma tan poderosa que la oración por sí sola, en ciertos casos, no puede lograr los resultados que produce el ayuno. Este mensaje no es una simple lección teológica, es un llamado a la guerra. Es un mapa para encontrar la voz de Dios en medio del ruido, una llave para liberar el poder que ha estado dormido en tu vida. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final, porque al terminar este video, no solo entenderás por qué el ayuno es un mandato, sino que también descubrirás una verdad espiritual que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el sufrimiento y el hambre, y que te revelará la puerta hacia una intimidad con el Padre que muchos anhelan pero pocos encuentran. El verdadero ayuno no es un simple sacrificio de comida, es la rendición de nuestra voluntad. El problema no es que no oremos, es que nos hemos acostumbrado a orar desde la comodidad, desde el sofá, pidiendo que Dios resuelva nuestros problemas mientras nosotros no movemos un dedo para alinearnos con su corazón. El ayuno es el acto profético que dice: Señor, esto que busco es más importante que mi propia carne, más vital que mi propio sustento. Mi espíritu tiene más hambre de ti que mi cuerpo de alimento. Es una declaración de guerra contra la autosuficiencia. Hemos normalizado la tibieza espiritual, la de un Dios a la carta, a conveniencia, que nos dé todo sin que nosotros tengamos que negarnos a nosotros mismos. El cristianismo del siglo XXI a menudo parece una suscripción a un servicio de bienestar divino, donde pagamos con asistencias ocasionales a la iglesia a cambio de bendiciones sin compromiso. Pero el Evangelio de Jesús no es una oferta, es una renuncia. Cuando él se refirió al ayuno, lo hizo en un contexto de discipulado radical. Era tan esencial como la oración y la limosna. No es un acto meritorio para ganar el favor de Dios, sino una herramienta para romper el poder del yo, para silenciar las demandas de la carne que impiden que el espíritu escuche. Piensa en Elías, en Moisés, en Ana. Todos ellos no solo oraron, sino que se negaron a sí mismos para abrir un canal de comunicación puro con el Creador. Es en el silencio del estómago vacío, en la debilidad del cuerpo, que encuentra su fuerza el espíritu. Ahí es donde la voz de Dios deja de ser un susurro perdido, y se convierte en un trueno en el alma. Es en esa rendición física que el espíritu se levanta con una autoridad que no conocía. Y el enemigo lo sabe. Sabe que un cristiano que ayuna es un cristiano peligroso para su reino. El diablo no teme a una iglesia llena de personas que oran solo con sus labios. Le teme a una iglesia que se niega a sí misma. Daniel lo demostró. Cuando él oró, la respuesta de Dios fue instantánea. La voz divina le dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10:12. Pero algo estaba bloqueando la bendición. La respuesta divina se retrasó 21 días. ¿Por qué? Porque había una batalla en los cielos. Un príncipe demoníaco se interpuso en el camino, y se necesitó que el arcángel Miguel viniera a pelear. Daniel no estaba haciendo solo una petición, estaba desatando una guerra en el mundo espiritual. ¿Y qué lo capacitó para esa batalla? No solo su oración, sino el ayuno y la humillación que acompañaron esa oración. Daniel, que ya ayunaba de forma parcial, intensificó su búsqueda.
Sabía que hay puertas en el mundo espiritual que no se abren con una simple llave, sino que se rompen con la fuerza del ayuno. El ayuno no es un intento de convencer a Dios, porque Él ya está dispuesto a bendecirnos. Es una señal de que estamos dispuestos a eliminar todo obstáculo para recibir lo que Él ya nos ha prometido. En el ayuno, le decimos a nuestra carne: tú no tienes el control. Tú no eres el ídolo que adoro. Mi hambre, mis deseos, mis impulsos, todo lo pongo bajo el señorío de Cristo. Es la herramienta para confrontar esos pecados ocultos que la oración sola no puede desenterrar, esas fortalezas de la mente que la disciplina superficial no puede derribar. Es el bisturí que corta el orgullo y revela la verdad de nuestro corazón. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo de derrota espiritual, pidiendo a Dios por un avance que nunca llega? Déjalo en los comentarios, quiero orar por ti. La pregunta que debemos hacernos no es si ayunaremos, sino qué tipo de ayuno le estamos presentando a Dios. Y aquí es donde Isaías 58 nos confronta sin piedad. El profeta no se detiene a preguntar si el pueblo ayuna, sino cómo lo hace. Él describe a una nación que cumple con la forma, que se humilla exteriormente, que se pone cilicio y ceniza. Pero Dios responde: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros siervos. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con puño impíamente. Isaías 58, 3, 4. La palabra de Dios es un espejo que revela una verdad incómoda. El ayuno puede convertirse en un acto religioso vacío, una simple exhibición de piedad que solo alimenta el ego y endurece el corazón. Estos hombres estaban ayunando para manipular a Dios, para que Él les diera lo que querían. Estaban ayunando para lucir más santos que sus vecinos, para señalar el pecado de otros mientras escondían el propio. Es un ayuno que no rompe cadenas, sino que las forja, porque lo que importa no es la abstinencia de comida, sino la abstinencia de maldad. No es la humillación física, sino la humillación del orgullo. El ayuno que Dios elige, dice Isaías, es el que rompe las ataduras de la impiedad, el que desata las cargas de opresión. Es el que comparte el pan con el hambriento, que trae a la casa a los pobres sin hogar. Es un ayuno que no solo niega la carne, sino que abraza la justicia. Es un ayuno que no busca el aplauso de los hombres, sino la aprobación del cielo. El verdadero ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin mucho más grande, una fe que produce justicia, compasión y santidad. Es la manifestación visible de un corazón que se ha arrepentido y ha decidido amar a su prójimo de forma radical. Por eso, antes de embarcarte en cualquier tipo de ayuno, debes preguntarte: ¿cuál es mi motivación? ¿Es para lucir espiritual, o para hacerlo? El ayuno eficaz comienza mucho antes de que dejes de comer. Comienza con una pregunta, una introspección radical sobre tu propio corazón. ¿Cuál es el propósito de tu ayuno? ¿Buscas dirección para una decisión importante? ¿Necesitas poder para vencer una adicción que te ha esclavizado? ¿Anhelas la restauración de una relación o la sanidad para un ser querido? El propósito es la brújula que guiará todo el proceso. Sin un propósito claro, el ayuno se convierte en un simple ejercicio de dieta, una exhibición de disciplina que no mueve montañas. Es un propósito definido, lo que lo convierte en una oración sin palabras, un grito silencioso que resuena en el cielo. Una vez que el propósito está claro, el siguiente paso es la preparación espiritual y física. No puedes entrar en la guerra espiritual sin haber afilado tu espada. La preparación espiritual es la más crucial. Dedica tiempo a la oración, a la lectura de la palabra. Pide al Espíritu Santo que te revele cualquier pecado oculto que pueda obstaculizar tu ayuno. Arrepiéntete. Confiesa. Sé honesto con Dios y contigo mismo. El ayuno es un acto de humildad que revela la suciedad que hemos escondido. Y la preparación física, aunque secundaria, es también importante. Reduce el consumo de cafeína y azúcar en los días previos para evitar dolores de cabeza. Considera comenzar con un ayuno parcial, como el de Daniel, que solo se abstuvo de carnes y manjares exquisitos, para entrenar tu cuerpo a la obediencia. Lo importante no es la duración, sino la pureza de la entrega y la claridad del propósito. El verdadero ayuno no es un sprint, es un maratón de devoción.
Es una relación en constante construcción, no un evento aislado. El ayuno no es una fórmula mágica. Es una experiencia de encuentro, pero ese encuentro solo sucede cuando el corazón está dispuesto y preparado. Durante el ayuno, la tentación de rendirse será la más grande de todas. Tu cuerpo, que está acostumbrado a ser tu amo, te gritará que te detengas. Tu mente te susurrará excusas. Solo una comida, Dios entenderá, esto no está funcionando. Pero es precisamente en esa batalla interna donde el ayuno se convierte en una ofrenda viva. Es en la debilidad de la carne donde la fuerza del espíritu se manifiesta. El verdadero ayuno no es solo una privación, es un tiempo de intensa adoración y comunión. No dejes de lado la oración. De hecho, el ayuno debe intensificarla. Habla con Dios. Medita en su palabra. Lee sobre el ayuno en la Biblia. Estudia las vidas de los que ayunaron con propósito. Si el propósito de tu ayuno es la sanidad, lee los pasajes de sanidad. Si es la liberación, sumérgete en las escrituras que hablan de la victoria de Cristo. El hambre es un recordatorio constante de tu dependencia de Dios. Cada vez que el estómago te gruña, que la cabeza te duela, que el cansancio te invada, úsalo como una señal para orar, para recordar tu propósito. No te concentres en lo que no estás comiendo, sino en lo que estás ganando, un espíritu más sensible, una voluntad más fuerte y una comunión más profunda con el Padre. El ayuno es un acto de obediencia, y la obediencia es el lenguaje de la fe. Cuando la tentación sea más fuerte, recuerda que Jesús mismo, después de ayunar 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo, y usó la palabra de Dios para vencer. Tu ayuno te prepara para las batallas que se avecinan. Y es en ese campo de batalla espiritual donde se forja el carácter de un guerrero de Dios. Es ahí donde se rompen los yugos que la religión y la tradición no pudieron tocar. Porque lo que sucede durante el ayuno no es solo una abstinencia, es una transformación en fuego. El ayuno no solo es un acto de consagración, es una poderosa arma de guerra espiritual. Hemos subestimado la conexión directa entre la disciplina del cuerpo y la autoridad que ganamos en el reino espiritual. El diablo no tiene poder sobre un alma que se ha negado a sí misma. Piensa en el caso de Jesús. Al final de sus 40 días de ayuno, se encontró cara a cara con el tentador en el desierto. Jesús, en un estado de total dependencia del Padre, no cayó en las trampas del diablo. Su ayuno no fue solo una preparación para su ministerio, fue una declaración de que su voluntad estaba subordinada por completo a la de su Padre. Cuando el enemigo le ofreció todo el poder y la gloria de los reinos de este mundo, Jesús respondió con la palabra de Dios. El ayuno había agudizado su espíritu, había fortalecido su voluntad para que no sucumbiera a la seducción del poder terrenal. Y es aquí donde muchos fallamos. Queremos la autoridad sin el ayuno. Queremos el poder sin la negación. Queremos que el diablo huya de nosotros, pero no estamos dispuestos a enfrentar a nuestra propia carne, la que está en alianza secreta con el enemigo. El ayuno expone esa alianza. Nos revela las áreas de nuestra vida que aún no le hemos entregado a Cristo. Nos muestra los ídolos de la comodidad, del placer, de la autosuficiencia, que la oración por sí sola no pudo derribar. Es un acto de fe radical que le dice a Dios: te necesito más de lo que necesito comer. Tu voluntad es más importante para mí que cualquier satisfacción temporal. Y en ese acto de fe, se desata un poder que el infierno no puede resistir. Es en ese lugar de debilidad y hambre, donde descubrimos que nuestra verdadera fuerza no viene de nuestra propia disciplina, sino del poder de Dios que perfecciona su poder en nuestra debilidad. Después del ayuno, el enemigo no se queda quieto. Él sabe que has tenido un encuentro con Dios, que has ganado terreno en el mundo espiritual, y hará todo lo posible para que pierdas lo que has recibido. Jesús, después de ayunar en el desierto, fue tentado por el diablo. Y la Escritura nos advierte que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, vaga por lugares secos buscando donde habitar, y si no encuentra, regresa con otros 7 espíritus peores que él. El final de un ayuno no es un momento para la relajación, sino para la vigilancia. Es el tiempo para consolidar las victorias, para aferrarse a las promesas y para tomar decisiones radicales que mantengan el favor de Dios en tu vida. Has sido transformado.
Tu espíritu es más sensible a la voz de Dios. Tu voluntad está más fuerte. No dejes que las viejas rutinas, los viejos pecados o las viejas relaciones te arrastren de nuevo al mismo lugar del que Dios te sacó. Si tu ayuno fue para liberarte de una adicción, el siguiente paso es buscar ayuda, rodearte de personas que te edifiquen y alejarte de los viejos hábitos que te ataban. Si tu ayuno fue por dirección, el siguiente paso es obedecer la voz de Dios, por más incómoda que sea. El verdadero fruto del ayuno se ve en las decisiones que tomas en los días y semanas que le siguen. Un ayuno sin obediencia posterior es como sembrar una semilla y no regarla. Lo que recibiste se secará y morirá. El ayuno no es solo una experiencia espiritual, es una inversión que requiere un cuidado constante para que los frutos de la obediencia perduren en tu vida. El ayuno verdadero no termina cuando vuelves a comer. Termina cuando empiezas a vivir lo que Dios te ha revelado. Hemos hablado de por qué el ayuno no es opcional y de lo que la Biblia dice que es. Pero, ¿cómo se ve en la práctica? La verdad es que no hay un solo tipo de ayuno. La Biblia nos presenta diferentes modelos que se adaptan a distintas situaciones y propósitos. Existe el ayuno total, en el que se abstiene de comida y agua, como hizo Esther antes de presentarse ante el rey, Esther 4:16. Este tipo de ayuno es para situaciones de extrema urgencia y peligro, y debe ser corto y guiado por el Espíritu Santo. Luego está el ayuno normal, abstinencia de comida, pero con consumo de líquidos, como el de Moisés en el monte, Éxodo 34:28, o el de Jesús en el desierto, Mateo 4:2. Y por último, pero no menos importante, está el ayuno parcial, como el ayuno de Daniel, Daniel 10:3, en el que él se abstuvo de carnes y manjares, lo que hoy llamaríamos un ayuno de Daniel. El ayuno parcial es una excelente puerta de entrada para aquellos que nunca han ayunado. Permite que el cuerpo se adapte, pero aún así rompe la dependencia de los placeres de la carne. No se trata de cuántas horas, o cuántos días, o qué tipo de comida dejas de comer. Se trata de la pureza de tu corazón y la sinceridad de tu propósito. No compitas con el ayuno de nadie más. Tu ayuno es personal, es entre tú y Dios. Si la fe te da para una comida, hazlo. Si te da para un día, hazlo. Si te da para una semana, que sea la gloria de Dios. La idea es romper la fortaleza del ego, la autosuficiencia y la idolatría a la comida, al placer y al confort. No se trata del sacrificio físico, se trata del acto de humillación espiritual que dice: Dios, me rindo ante ti. No soy el dueño de mi vida, tú lo eres. Y es en esa rendición donde se encuentra el poder para vencer cualquier cosa que te ate, cualquier pecado que te persiga. El ayuno es una disciplina de la que pocos hablan porque confronta la comodidad que hemos cultivado. Pero es la única forma de liberar el poder de Dios en nuestras vidas de manera radical. El ayuno no es un intento de cambiar la mente de Dios, sino de transformar la nuestra. Es un proceso de purificación, de limpieza. Hay pecados que hemos albergado en el corazón que solo se exponen cuando la carne deja de dictar las órdenes. La soberbia, el orgullo, la glotonería, la lujuria, la pereza, todos estos son impulsos de la carne que el ayuno silencia. En el silencio del estómago, el espíritu grita. Y en ese grito, se manifiestan los demonios de la comodidad, del control, de la autoindulgencia. El ayuno es una confrontación, un espejo que refleja nuestra verdadera condición, no la que mostramos a la iglesia, sino la que Dios ve cuando nadie más está mirando. Cuando la comida, el entretenimiento y las distracciones son eliminadas, nos quedamos a solas con nuestros propios pensamientos, nuestros miedos y nuestras tentaciones. Es en esa soledad donde el Espíritu Santo puede trabajar, revelándonos las áreas de nuestra vida que necesitan ser limpiadas, santificadas y entregadas por completo a Dios. El ayuno es la herramienta para la limpieza profunda, la que va más allá de la confesión superficial y ataca las raíces del problema. Es la herramienta para la santidad, para que nuestro carácter se moldee en fuego santo y se vuelva más semejante al de Cristo. Y en esa transformación interna, algo extraordinario sucede. Los cielos se abren, y la voz de Dios se vuelve más clara que nunca. El propósito del ayuno no es solo mover la mano de Dios, sino mover nuestro propio corazón.
Es una herramienta que nos pone en la posición de recibir lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. La oración es el acto de hablarle a Dios. El ayuno es el acto de humillarnos para escucharlo con claridad. Es la disciplina que silencia el ruido del mundo y de la carne, para que el susurro del Espíritu Santo no se pierda en el eco de nuestras propias necesidades. Muchos anhelan un encuentro con Dios, una revelación, un avivamiento, pero no están dispuestos a pagar el precio de la negación. Quieren el poder sin el sacrificio, la unción sin la entrega. Pero la Escritura es clara. La fe que mueve montañas es una fe que está dispuesta a todo, incluso a la incomodidad del hambre. El ayuno nos enseña a depender de Dios en cada nivel de nuestra existencia. Nos recuerda que, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Es una verdad que se vive, no solo se recita. En el ayuno, la palabra de Dios deja de ser una letra muerta en una página y se convierte en el alimento vivo que sostiene nuestra alma. El ayuno no es una penitencia, es un privilegio. Es la invitación a una intimidad más profunda, a un conocimiento más real de nuestro Creador. No es solo un acto de obediencia, sino una declaración de amor, que dice: Señor, no hay nada que yo quiera más que estar en tu presencia. ¿Qué fortaleza en tu vida crees que solo puede ser derribada a través del ayuno y la oración? Compártelo en los comentarios. El poder de la comunidad es real. El ayuno no es opcional. No es una sugerencia para los que quieren un nivel de fe más alto. Es un mandamiento directo de nuestro Señor, un arma indispensable en el arsenal de todo creyente que se ha rendido por completo al Evangelio. Es la disciplina que abre las puertas que la oración sola no puede abrir, la llave que rompe las cadenas que la piedad religiosa no pudo tocar. Ayunar no es un intento de manipular a Dios, sino un acto de humillación que transforma el corazón del hombre, que nos alinea con el propósito de Dios para nuestras vidas y nos da la autoridad para caminar en su poder. Te desafío a que dejes atrás la comodidad, que silencies las voces del miedo y las excusas, y que tomes esta arma espiritual con propósito y determinación. Empieza hoy. Con un propósito claro. Con un corazón puro. No esperes a la crisis para buscar a Dios en ayuno, hazlo como un estilo de vida, como una disciplina que te acerque a la voz del Padre. Ya sea un día, una comida, un ayuno de Daniel, o un ayuno de 3 días, lo importante no es la duración, sino la pureza de tu intención. Recuerda, después del ayuno, el enemigo vendrá para hacerte retroceder. Sé vigilante. Cuida lo que has recibido. El ayuno es la puerta a un nivel de intimidad y poder que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el sufrimiento y el hambre. Y en ese vacío del estómago, hallarás una plenitud que el mundo no puede darte, una fuerza que te hará más que vencedor. El ayuno no es una carga, es una oportunidad. Es la puerta a una fe radical y viva. Y hoy, esa puerta está esperando que tú decidas cruzarla.